Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el dinero no era metal, ni papel, ni números que brillaban en una pantalla. Era mucho más extraño y revelador. Porque mucho antes de las monedas de oro, mucho antes de los billetes y mucho antes de los primeros sistemas financieros de Europa o Asia, una de las grandes civilizaciones del mundo construyó una economía en torno a algo que hoy parece casi increíble: la semilla de una fruta. La semilla amarga que un día se convertiría en chocolate. Pero para los mayas, el cacao no era un dulce, era estatus, era ritual, era poder. Y finalmente, se convirtió en moneda, un sistema monetario plenamente funcional que movía ejércitos, financiaba ciudades y moldeaba la política de toda una región. No era solo dinero hecho de una planta. Era dinero construido a partir de una idea. La idea de que el valor no tenía por qué ser metal, piedra, ni nada extraído de la tierra. Podía cultivarse, intercambiarse y consumirse. Si crees que los sistemas financieros actuales son ingeniosos, los mayas ya estaban expandiendo la definición misma de lo que podría ser el dinero. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué el cacao pudo convertirse en moneda, primero debes entender quiénes eran los mayas. No la versión de Hollywood, ni la versión simplificada de los libros escolares, sino la civilización real que floreció en el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas alcanzaron su apogeo durante lo que los historiadores llaman el período clásico, aproximadamente entre el 250 y el 900 d.C. No se trataba de un puñado de aldeas selváticas. Este era un mundo de ciudades monumentales como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán. Ciudades con decenas de miles de habitantes, imponentes templos de piedra, sofisticadas redes de carreteras, élites administrativas y un nivel de conocimiento matemático y astronómico que rivalizaba con cualquier cosa que sucediera en Europa en ese momento. Y lo que la mayoría de la gente no sabe es que estas ciudades no eran solo centros ceremoniales. Eran motores económicos. Necesitaban suministros constantes de maíz, calabaza, frijoles, sal, obsidiana, jade, textiles, tintes, y lo lograban sin animales de tiro, ruedas diseñadas para el transporte ni caravanas de carga. Todo se movía mediante logística humana. Porteadores, canoas, grupos mercantiles organizados. No se construyen ciudades a esa escala, a menos que se cuente con una economía lo suficientemente poderosa, estable y compleja como para sostenerlas. Lo que significa que los mayas no eran primitivos en absoluto. Eran solucionadores de problemas económicos. Su sistema agrícola, terrazas altamente eficientes, canales de irrigación, campos elevados y huertos forestales, sustentaba densas poblaciones. Su estructura política giraba en torno a reyes dinásticos, cuya legitimidad dependía no solo del poder ritual, sino también de su capacidad para gestionar redes comerciales y asegurar tributos. Y en el centro de la vida maya se encontraban los bulliciosos mercados, plazas abiertas donde agricultores, artesanos, comerciantes y nobles negociaban los precios de todo, desde alimentos hasta herramientas y bienes ceremoniales. Estos mercados son clave para comprender la economía maya. No eran ferias ocasionales ni actividades secundarias. Eran operaciones diarias, reguladas y supervisadas por funcionarios que garantizaban un trato justo. Piense en ellos como el corazón palpitante de la vida urbana maya. Lugares donde se encontraban la oferta y la demanda, donde se negociaba el valor, donde la riqueza cambiaba de manos. Y para que los mercados funcionen a esa escala, se necesita algo que toda gran economía eventualmente inventa: un medio de intercambio confiable. Pero aquí está la parte fascinante. Los mayas no comenzaron con monedas ni lingotes estampados. Comenzaron con el valor cultural, valor simbólico. Y a partir de ahí, crearon confianza. La base de todo dinero. El cacao. Mucho antes de que se convirtiera en un capricho en las chocolaterías europeas, era una sustancia sagrada en Mesoamérica.
era consumido casi exclusivamente por las élites, en forma de una bebida rica y espumosa, utilizada en ceremonias, intercambios diplomáticos y rituales reales. Aparece en la mitología, vinculado a dioses e historias de la creación. Aparece en ceremonias matrimoniales, ofrendas y alianzas políticas. En otras palabras, el cacao tenía lo que los economistas ahora llamarían valor intrínseco. La gente creía en él, lo respetaban, lo trataban como algo precioso. Ese es el primer requisito del dinero, la creencia colectiva. El segundo requisito es la estandarización, y los mayas también la lograron. Los arqueólogos han encontrado vasijas de almacenamiento que contenían granos de cacao en fardos cuidadosamente medidos, lo que sugiere que se contaban, no se comerciaban por peso. Los códices, murales y listas de tributos mayas mencionan el cacao como unidad de pago, impuestos adeudados en cacao, trabajadores compensados en cacao, multas medidas en cacao. De repente, queda claro. Esto ya no era riqueza simbólica, era moneda. Y para finales del período clásico, el cacao estaba presente en la vida económica maya. Las transacciones del mercado dependían de él. Los pagos de tributos fluían a través de él. Las relaciones políticas se negociaban con él. Se podía comprar comida, herramientas, tela o artesanía. Con cacao. Se podía pagar el jornal de un trabajador con cacao. Incluso se podían pagar ciertas sanciones legales con cacao. Y aquí hay un detalle que la mayoría de los espectadores desconocen. Conocemos el precio de las cosas. Un conejo, unos 10 granos de cacao. Un pavo, unos 100. Una camisa de algodón, entre 20 y 25. Una buena herramienta de piedra, aproximadamente de 3 a 5 granos. Estas cifras no son conjeturas aleatorias. Provienen de relatos coloniales que registraban prácticas preconquista y de evidencia arqueológica que muestra un comercio estandarizado. Y nos dicen algo asombroso. Este era un sistema monetario real, no una alternativa peculiar al trueque. El trueque es intercambio directo. Mi grano por tu tela, mi trabajo por tus herramientas. El cacao era diferente. No estaba ligado a una sola transacción entre dos personas. Se convirtió en un medio universal de intercambio. Los mayas no improvisaban. Operaban con una moneda funcional y estable, basada en un producto que todos valoraban y entendían. Esa es la diferencia. El trueque requiere coincidencia. El dinero requiere consenso. Pero la historia no termina ahí, porque el dinero de cacao creó dinámicas financieras que los espectadores modernos reconocerán al instante. Inflación, escasez, importancia de la cadena de suministro. Todo esto existía. Y en el mundo maya, la estabilidad de la oferta monetaria dependía completamente de una planta que podía morir, enmohecerse o fallar en condiciones de sequía. Imaginen un sistema monetario donde una mala cosecha se convierte en una crisis de liquidez. Imaginen una moneda que literalmente podía pudrirse. Y sin embargo, funcionó. Durante siglos. Pero la razón por la que funcionó, y la razón por la que eventualmente creó nuevas presiones, tiene todo que ver con lo que vino después. La jerarquía de la moneda maya, los esquemas de falsificación, la competencia económica regional y las batallas políticas por el control de las zonas de cultivo de cacao. Porque los mayas no solo usaban cacao. Construyeron un sistema financiero multicapa a su alrededor. Cuanto más se profundiza en el sistema monetario maya, más se asemeja a los cimientos de una economía moderna, complejo, estratificado e incluso vulnerable. El cacao no era la única moneda en circulación. Era simplemente la más flexible, la más portátil y la más reconocida. Pero existía dentro de una jerarquía de valores que nos dice cuán sofisticados financieramente eran los mayas. Porque para los mayas, el dinero no venía en una sola forma. Venía en 3 niveles económicos. En la base estaban los granos de cacao, la moneda cotidiana del mercado, ligeros, divisibles, contables, perfectos para pequeñas transacciones. Luego vinieron los mantos de algodón, textiles tejidos que mantenían un valor estable, utilizados para compras grandes y comercio regional.
Y por encima de eso, había artículos de lujo como cuentas de jade, hojas de obsidiana, cerámica decorada, plumas de quetzal y otros artículos de prestigio que servían como reservas de riqueza a largo plazo, pago de tributos y capital político. Esta estructura de 3 niveles permitía transacciones en todos los niveles, desde un trabajador comprando comida hasta un rey negociando una alianza. Era, en todos los sentidos, un ecosistema monetario funcional. Y como cualquier ecosistema, enfrentaba vulnerabilidades. Una de las características más sorprendentes de la economía maya es que, sí, tuvieron que lidiar con la falsificación. Después de todo, los granos de cacao se pueden vaciar, rellenar con tierra o arena y volver a sellar. Y algunas personas hicieron exactamente eso. Imagine abrir su bolso solo para darse cuenta de que la mitad de su dinero es falso. Los cronistas españoles describieron granos falsificados que circulaban tan ampliamente que los mercados tuvieron que desarrollar controles de calidad. Es un recordatorio de que, sin importar el siglo ni la moneda, siempre hay alguien intentando engañar al sistema. Pero la falsificación no era la única presión financiera. Los mayas también experimentaron inflación, mucho antes de que existiera la palabra. Los árboles de cacao no crecían en todas partes. Necesitaban condiciones climáticas específicas, zonas bajas, cálidas y húmedas, especialmente a lo largo de los valles fluviales en regiones como las actuales Chiapas y Guatemala. Si una ciudad-estado obtenía el control de una zona productiva de cultivo de cacao, su oferta monetaria aumentaba. Si la sequía, las heladas o las enfermedades afectaban a los árboles, la oferta monetaria se contraía. Cuando las cosechas eran buenas, los precios bajaban. Cuando eran malas, los precios se disparaban. En otras palabras, los mayas vivían dentro de un sistema monetario respaldado por materias primas, con todas las fortalezas y debilidades que conlleva. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más moderna, porque el cacao no era solo una materia prima, sino un recurso estratégico. Las ciudades-estado luchaban por las regiones productoras de cacao, de la misma manera que las naciones de hoy luchan por los yacimientos petrolíferos o los minerales de tierras raras. Controlabas las plantaciones y controlabas el dinero. Perdiéndolas, tu estabilidad económica se desvanecía. Esto creó tensiones geopolíticas en todo el mundo maya. Las guerras no solo se libraban por la gloria o el territorio, se libraban para asegurar la materia prima que hacía posible el comercio diario. Piensa en lo que eso significa. Una sociedad antigua, donde la política monetaria estaba literalmente ligada a la agricultura y la guerra. Cuando un rey planeaba una campaña, no solo pensaba en tierras o prisioneros, pensaba en los impuestos al cacao, la estabilidad del mercado y los flujos de tributos. Un rey que controlaba el cacao podía pagar a los soldados, comprar productos extranjeros y recompensar a sus aliados políticos. Un rey que no se arriesgaba a una rebelión. Para mantener el flujo económico, los mayas desarrollaron algo notable: redes comerciales de larga distancia. Estos no eran comerciantes al azar, eran organizados, hábiles y esenciales. Los mayas los llamaban puhunes, comerciantes profesionales que viajaban por bosques, montañas y ríos, transportando cacao entre regiones. Estos comerciantes operaban con una combinación de comercio, diplomacia y espionaje, transportando no solo mercancías, sino también información política. Entendían las cadenas de suministro, el riesgo y la necesidad de mantener buenas relaciones con los líderes locales. Si reemplazaras sus fardos de cacao por contenedores de envío, sus senderos por rutas comerciales, sus negociaciones por acuerdos comerciales, reconocerías el modelo del comercio global. Y los mayas lo habían estado haciendo durante siglos. Pero la idea más asombrosa es esta: su dinero era perecedero, y aún así su economía prosperaba. Los granos de cacao pueden pudrirse, enmohecerse, secarse o ser comidos por insectos. Un error de cálculo en el almacenamiento podía eliminar la riqueza al instante. Y, sin embargo, ese riesgo no colapsó el sistema, sino que lo dinamizó.
porque la perecibilidad significaba que el cacao no se acumulaba indefinidamente. Circulaba, se movía, impulsaba la actividad económica en lugar del acaparamiento. En cierto modo, se comportaba más como una moneda moderna que como una mercancía. Aún así, ningún sistema monetario es perfecto. El mundo maya finalmente entró en periodos de fragmentación política, estrés ambiental y rutas comerciales cambiantes. Pero el cacao perduró. Incluso después del colapso del período clásico maya, el cacao siguió siendo moneda en el posclásico y posteriormente fue adoptado por los aztecas, quienes lo institucionalizaron aún más, especialmente como impuesto, tributo y distribución controlada por el Estado. Y aquí es donde llegamos a la conexión actual. La parte donde la economía antigua revela algo incómodo sobre nuestro mundo moderno. Lo que los mayas entendían es que el dinero es la confianza hecha visible. No es el grano de cacao, ni la moneda, ni el papel, ni el número digital. Es la creencia compartida de que algo tiene valor, que se puede intercambiar, que seguirá importando mañana. Todo sistema financiero, desde el cacao hasta las criptomonedas, se basa en el mismo fundamento. Lo que la gente acuerda es real. Pero los mayas también nos muestran algo más, algo que las economías modernas a menudo olvidan. Cuando tu moneda depende de un recurso que no controlas por completo, te vuelves vulnerable. Cuando el clima, el suministro o la política cambian, tu economía cambia con ellos. Cuando la oferta monetaria puede ser falsificada, grabada, manipulada o interceptada, se enfrenta a la inestabilidad. Y cuando su medio de intercambio se concentra en manos de las élites, la desigualdad se arraiga estructuralmente. Los mayas convivían con estas dinámicas. Nosotros todavía lo hacemos. Su inflación estaba ligada a la sequía. La nuestra está ligada a las crisis energéticas, las cadenas de suministro y la política monetaria. Su falsificación provenía de granos ahuecados. La nuestra proviene del fraude, la manipulación del mercado y las vulnerabilidades digitales. Su geopolítica se centraba en las regiones productoras de cacao. La nuestra se centra en los yacimientos petrolíferos, las minas de litio y las líneas de suministro de semiconductores. Su resiliencia económica dependía de su capacidad de adaptarse a la presión ambiental. La nuestra depende de lo mismo, solo que a escala global. Al obviar la tecnología y el periodo de tiempo, la economía maya se convierte en un espejo. Un recordatorio de que el dinero nunca es solo una herramienta. Es un sistema de relaciones, vulnerabilidades y decisiones. Y detrás de cada moneda, sin importar cuán antigua o moderna sea, se esconde la misma verdad. El valor es un acuerdo, no un hecho. Y ese acuerdo es tan fuerte como la sociedad que lo sustenta. Los mayas convirtieron el cacao en moneda porque confiaban en él, creían en él, y construyeron instituciones en torno a él. Sus mercados prosperaron porque la gente se ponía de acuerdo sobre el valor. Sus redes comerciales se extendían cientos de kilómetros porque los comerciantes creían que serían pagados. Sus ciudades-estados surgieron y cayeron gracias a la fuerza de la confianza económica. Y cuando esa confianza flaqueó, también lo hizo el mundo que construyeron. Esa es la lección que se esconde en un simple grano de cacao. El dinero no es lo que creemos. Nunca lo fue. Y las civilizaciones que perduran no son las que tienen la moneda más llamativa, sino las que comprenden lo frágil que es realmente el valor. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas y te mostraré dónde buscar.